Bien, continuemos revisando esto de las conexiones que se pueden realizar en los circuitos eléctricos, ¿no? Nosotros hemos hablado de tres conexiones que se podría decir de que son básicas, ¿no? Que se encuentran por lo general en los circuitos eléctricos, que son la conexión serie, la conexión paralelo y la conexión mixta. Ya. Bien, en esta clase nosotros vamos a continuar revisando los que son las conexiones. La conexión serie y paralelo ya vimos en la clase anterior. Vamos a hablar entonces ahorita de la conexión mixta. La conexión mixta es una combinación, se podría decir, entre conexión serie y conexión paralelo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo tenemos un circuito. Aquí está una batería y se han conectado a esta batería unas lamparitas, ¿no? Unos focos. Eh, y se están haciendo diferentes conexiones. Bien, el foco uno y el foco 2 están conectados ellos dos en serie. Se nota claramente, ¿no? Está uno después del otro. Y la corriente que viene lo que hace es pasar por ambos, ¿no? La misma corriente es la que pasa por ambos, por el uno y por el 2. Los focos 3 y 4 ellos están conectados en paralelo. ¿Por qué decimos eso? Porque la corriente, fíjense que llega hasta aquí y se divide. Una parte se viene por acá y la otra parte, en cambio, se viene por acá, ¿no? Los terminales están siendo compartidos, ¿no? Si ven cómo este terminal de aquí y el terminal de acá están siendo unidos y por el otro lado el terminal de acá y el terminal de acá se están uniendo, ¿no? Con unos cables, conductores. Entonces esa clase de conexión se conoce como paralelo, ¿ya? Entonces en este circuito nosotros tenemos ambas conexiones al mismo tiempo, la serie y la paralelo. Por lo tanto se dice que es un circuito con conexión mixta o circuito mixto, ¿ya? Eh, y las reglas se siguen cumpliendo. Recuerden, cuando hablábamos de los circuitos series, la corriente era la misma para los elementos que están conectados en serie. Por lo tanto, si yo llego y saco uno de estos elementos, digamos que yo saco el elemento número 2 de este circuito, ¿qué va a suceder? Que la corriente ya no va a poder circular porque aquí se ha abierto el circuito, entonces la corriente ya no puede circular. Y si no hay circulación de corriente, estos elementos no reciben energía eléctrica como tal, ¿no? Y por lo tanto no van a prenderse las lámparas, ¿ya? Lo mismo va a suceder con el 3 y el 4, se van a apagar porque a la larga este es el camino para la corriente para que llegue al 3 y al 4, ¿ya? Entonces todos se apagan. Si yo llego y desconecto cualquiera de los dos elementos que están conectados en serie en este circuito, se van a apagar toditos los focos. Todos se apagan. Si yo desconecto el foco número 3 que está conectado en paralelo, no se van a apagar los focos, porque la corriente lo que va a hacer es lo siguiente, viene así, pasa por el foco uno, luego pasa por el foco 2, llega aquí y es verdad que ya no puede circular por este camino, pero tiene el otro camino para fluir, ¿no? Entonces se viene por acá y regresa a la fuente, ¿no? La corriente siempre tiene que retornar a la fuente. Entonces, no sucede nada si yo desconecto el foco 3 y el foco 4 tampoco va a hacer que, si yo lo desconecto, va a hacer que el resto de focos se apaguen. La corriente va a encontrar el camino por este tramo de aquí, ¿no? Por el tramo del foco 3, por ahí va a retornar a la fuente. Entonces, no tenemos ningún problema con los focos 3 y 4. Ellos simplemente al desconectarlos no hacen que todo el circuito se apague. ¿Ok? Muy importante eso. Bien. Aquí nosotros podemos ver una simulación ya de un circuito mixto, ¿no? Esta es una simulación en FalStat, es el software de simulación que nosotros ocupamos en este curso, ¿ya? Fíjense cómo tenemos varios interruptores en este circuito, tenemos varias resistencias, ¿ya? Aquí tenemos también unos interruptores y unas resistencias. Y en este camino que está acá, simplemente hemos conectado un interruptor sin ninguna resistencia. Es decir, que en este camino la resistencia es cero, ¿no? Los interruptores, de manera ideal, deberían tener una resistencia lo más baja posible, cercana a cero y por lo tanto, esta clase de conexión, recuerden, tiene un nombre.
se llama cortocircuito, ¿no? Cuando la resistencia que se ofrece al paso de la corriente es prácticamente cero, eso, a ese tipo de conexión, ese camino para la corriente se le conoce como un cortocircuito, ¿ya? Entonces, fíjense cómo la fuente pues entrega energía al circuito, como sale la corriente y va fluyendo, dice que van, me parece que cuando arranca la simulación, dice que va a 17 miliamperios, fíjense cómo está marcado aquí, 17 miliamperios, y él empieza a mover los interruptores y fíjense cómo la corriente va variando, ¿no? La 69 miliamperios aumenta, se reduce, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque ustedes están cambiando las conexiones aquí. Ya, en ciertos momentos le meten más resistencia eléctrica. Estas son resistencias, como yo les decía a ustedes. Le meten más resistencia eléctrica o menos resistencia eléctrica, dependiendo de cómo yo haga las conexiones en estos interruptores. Y con eso, pues consigo que la corriente cambie. Ya, la corriente que entrega la fuente, porque recuerden que la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, depende la corriente, pues nosotros, la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces depende de estas dos variables, el voltaje y de la resistencia. En este caso, el voltaje es constante, no lo estoy cambiando, es el mismo voltaje de la fuente, siempre. Pero lo que sí estoy variando en este circuito de aquí es la resistencia, porque en algún momento solo le tengo conectada una resistencia, como vieron hace un momentito, que estaba solo esta de aquí conectada. En otro momento pueden estar dos conectadas, como está viendo acá, o tres, incluso la de aquí abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso hace que la corriente cambie, la corriente que entrega la fuente cambie, porque la resistencia del circuito está variando, está cambiando. ¿Ya? Recuerden, a mayor resistencia, menor corriente. A menor resistencia, mayor corriente. Hay una relación inversamente proporcional, ¿ya? De eso eso hemos conversado en las clases anteriores, ¿ok? Entonces, fíjense este circuito, veamos en detalle este circuito, ¿no? Cómo es que funciona. Inicialmente yo veo que solo está cerrado este de aquí, este de acá y este de acá de los interruptores. Entonces, pongámosles un nombre a los interruptores, ¿ya? Para poder hablar rápido. Este llamémosle S1, al de acá llamémosle S2, al de acá llamémosle S3, S4, S5 y S6, ¿ya? El S6 está en un cortocircuito porque no hay ninguna resistencia ahí, solo está el interruptor. Es un cortocircuito. Ese camino para la corriente se conoce como un cortocircuito. Bien, entonces fíjense cómo al iniciar la simulación, S1, S3 y S5 están conectados, ¿ya? S1, S3 y S5 están conectados al iniciar la simulación. Luego conecta S2, ¿ya? Y empieza a ver qué pasa con las corrientes, ¿ya? Luego conecta S4 y así mismo se va viendo cómo cambian los valores de corriente, ¿ya? Y lo último que hace es conectar a S6, ¿ya? Entonces vamos a analizar desde esa secuencia, ¿ok? Entonces fíjense cómo S1, S3 y S5 están conectados. Al inicio de la simulación, S1, S3 y S5 están conectados. S1, S3 y S5 están en off, en on, perdón, encendidos, están cerrados, ¿no? Dejando pasar la corriente. Eso es al inicio de la simulación, ¿no? La corriente que en ese momento me da, veamos, ya mismo se repite la simulación, ahí se va a repetir la simulación. La corriente que en ese momento da es de 17 miliamperios, 17 miliamperios. Luego conecta S2 y conecta S4, ¿ya? S2 y S4. Entonces va a hacer esto. S1, S3, S5, S2 y S4 también están en encendido y vamos a ver cuánto le da la corriente. Vamos a ver. Entonces, quiero ver cuando cierran S2 y S4. S2 cerrado,
S4 cerrado y la corriente cambia a 22 miliamperios. ¿Ya? Vamos a ver qué más hace. Una secuencia más y de ahí ya vamos con la última secuencia porque hace algunos cambios, ¿no? Solo quiero que ustedes vean en unas pocas secuencias qué es lo que está pasando. Veamos la última porque la última es bien especial. En la última, el último paso, veamos el último paso, qué es lo que él hace. Entonces ahí, ahí arranca la simulación, cerró S2 y S4, ya, ya tengo eso. Luego abre S5, abre S1 y abre S2. O sea, están cerrados, están cerrados. S2, S4 y S6. S2, S4 y S6. S2, esa es la última secuencia. S2, S4 y S6. Los tiene cerrados, ¿no? No vi la corriente cuánto le daba. La corriente, por cierto, está acá indicada. Acá está indicada. Entonces, S2, el último paso deja cerrando a S2, deja cerrando a S2, ahí está S2, S4 y S6, y la corriente dice que le da 13 miliamperios. 13 miliamperios. Ok, entonces analicemos ahora estas secuencias, ¿no? La primera secuencia, él llega al iniciar la simulación, empieza con S1, S3 y S5 cerrados. S1, S3, S5 cerrados o encendidos y obtiene una corriente de 17 miliamperios. Después él hace cierra S1, cierra S3, cierra S5, cierra S2 y cierra S4. Es decir, que todos están cerrados menos S6. S6 es el único que está abierto y en ese momento obtiene una corriente de 22 miliamperios. Aquí, ya. ¿Por qué está pasando eso? Porque cuando yo tengo S1, S3 y S5 cerrados acá, que me da 17 miliamperios, estoy haciendo pasar la corriente por una resistencia de 100 ohmios, por una resistencia de 800 ohmios, ¿ya? Y ojo que esta de aquí y esta de acá y esta de acá están conectadas en paralelo, ¿no? Y aparte de eso, cuando cierro ese 5, hago luego pasar a la corriente por una resistencia de 200 ohmios. Entonces, aquí yo tengo una resistencia, se dice equivalente, o sea, la fuente ve como una resistencia total, como que hubiera una sola resistencia, que es la combinación de estas resistencias que ahorita están dejando pasar la corriente, ¿no? En ese momento. Entonces, esa resistencia es la que define el valor de 17 miliamperios, ¿ya? Luego cierra toditas los interruptores y solo deja ese 6 abierto. En ese momento, esta y esta resistencia, las cinco resistencias, limitan el paso de la corriente, ¿ya? Y eso hace que la corriente cambie a 22 miliamperios, ¿ok? Ya, y a lo último, en el último momento de la simulación, aquí la persona llega y hace varios cambios, ¿no? Empieza a jugar con los interruptores. Yo a duras penas he anotado solo tres secuencias, ¿no? Tres veces en las que está ya definido el estado de los interruptores, ¿no? Los deja estáticos él un momento y ve cómo se comporta la corriente. Entonces aquí está un momento de esos, acá está el otro momento, y este de aquí es el último momento, ¿no? Ya cuando la simulación está por terminarse. Entonces fíjense cómo es justamente lo que ustedes ven ahorita en pantalla, S2, S4 y S6, y da 13 miliamperios, que es esta que está acá. S2, S4 y S6 están cerrados. Entonces, lo que va a suceder en ese momento, cuando ustedes cierran S2, luego cierran S4 y luego cierran S6 y los otros están abiertos, el S1, el S3 y el S5 están abiertos, la corriente lo que va a hacer es lo siguiente. La corriente va a venir así, viene desde la fuente, encuentra que puede pasar por S2, porque se está cerrado, y en este aquí se va a encontrar con dos caminos. Un camino que puede ser ya sea por acá, por la derecha, para pasar por S6, o el otro camino que puede ser para venirse por acá por S4. ¿Ya? ¿Qué creen que va a hacer la corriente en ese momento? ¿Será que se va por el camino de S4 o se irá ella por el camino de S6?
cuando S1, S4 y S6 están cerrados. Y los otros S1, S3 y S5 están abiertos. ¿Qué hará la corriente? Les dejo pensando unos segundos, ¿ya? Bien, continuemos. ¿Qué dice la simulación? La simulación, miren lo que me dice. Yo voy a ver lo que me indica la simulación. Ya. Voy a ver qué pasa cuando S2, S4 y S6 están cerrados y los otros abiertos. Ahí está. Miren, S2 viene la corriente, llega aquí y miren la corriente. Toda la corriente se está viniendo por acá. Acá no hay corriente, no se mueven los puntitos. Quiere decir que no hay corriente eléctrica por el lado de acá. Toda ella se está viniendo por acá. Ahí se alcanzó a ver en la simulación. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque este camino de aquí es un camino de cortocircuitos, es un camino que en donde no hay resistencia. Teóricamente la resistencia es cero. La corriente va a buscar el camino más fácil para fluir y ese camino es el de acá, el de S6. Es decir, que el camino que tiene esta resistencia de 600 ohmios, la corriente ni le pone atención. Toda ella se va a querer venir por acá, ¿ya? Y va a ser, ese es el comportamiento que va a tener, ¿no? Y siempre un cortocircuito hace eso, ¿no? Hace que la corriente se aumente bastante, o sea, toma toda la corriente que haya en algún punto de conexión, ¿no? O sea, eso es lo que podemos ver en la simulación. Es importante aquí que nos demos cuenta de eso. Veamos ahorita, ¿no? Ahorita justo va a pasar eso de ahí. Ya, entonces ahorita va a cerrar S2 y vamos a ver que S4 y S6 están cerrados. Y miren cómo la corriente se viene por acá. Nada de la corriente se viene por acá porque esto está estático. Aquí ustedes pueden ver. Toda la corriente se quiere ir por el cortocircuito porque la resistencia a un cortocircuito es súper baja, teóricamente cero. Entonces la corriente pues tiende a venirse toda ella por acá. Nada por acá. ¿Ya? Muy importante eso de ahí, que lo veamos en la simulación. Bien, para determinar los voltajes y corrientes en circuitos con conexión serie, este, nosotros tenemos que ver estos circuitos de la siguiente manera. Miren la conexión serie que hay aquí, ¿no? ¿Cómo yo identifico la conexión serie? Porque la corriente es la misma en todos los elementos. La corriente, imaginémonos como que esto fuese una tubería que lleva agua, ¿no? Entonces, ahí va el agua, sale de la fuente, ¿y qué hace el agua? Empieza a circular, ¿no? Y es la misma agua, el agua que pasa por este elemento, es la misma que va a pasar por acá y es la misma que pasa por acá, ¿no? Ahora vámonos al mundo eléctrico. La corriente eléctrica que pasa por R1 es la misma que viene por R2 y es la misma que R3 en R3 y regresa a la fuente, ¿ya? Entonces, ahí se dice, cuando hay esta clase de conexión, cuando tiene ese comportamiento la corriente, se dice que es un circuito de conexión serie, ¿ya? Con elementos conectados en serie, ¿ok? Normalmente, si yo deseo calcular la corriente en un circuito de este estilo, ¿no? Con resistencias y conexión serie, lo que se hace es usar la ley de Ohm. Hay otras leyes también, la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, que más adelante las vamos a ver. Pero una que sirve bastante para calcular estas cosas es la ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia y yo simplemente despejo la corriente y me queda voltaje sobre resistencia. Y ahí calculo la corriente, ¿ya? ¿Qué sucede con el voltaje en los circuitos de conexión serie? El voltaje pues se reparte, ¿ok? La corriente es la misma, el voltaje en cambio se reparte. Miren los 12 voltios. Aquí están diciendo que B1 vale 7 voltios, B2 vale 2 voltios, ¿ya? Hasta ahí vamos 9 voltios, ¿ya? Entonces, si entraron 12 voltios al circuito y ya van 9 voltios que se están quedando en estos elementos, faltarían no más 3 voltios a más, ¿no? Para llegar a los 12 voltios que entraron. Porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si yo le meto 12 voltios, yo no puedo medir luego acá 24 o 50, ¿no? Porque estaría creando energía. O sea, la energía que entra aquí tiene que reflejarse acá. 7, 2 y finalmente 3 voltios y con eso
tengo los 12 voltios que entraron al circuito, ¿ya? Estos voltajes de aquí, estos voltajes, por ejemplo, el B1 que vale 7 voltios, el B2 que vale 2 voltios y el B3 que vale 3 voltios, tienen un nombre. Se llaman caídas de voltaje. Acuérdense de eso siempre, ¿no? Estos voltajes que ustedes tienen en los elementos, ¿ya? Se llaman caídas de voltaje. ¿Ya? Es muy importante aquello, ¿ok? Entonces, eso sucede, ¿no? Con los circuitos conexión serie, que el voltaje, pues, se va a repartir entre los elementos. La corriente, en cambio, es la misma en todos los elementos. Bien, aquí tenemos un ejercicio. Nos dice lo siguiente. De acuerdo con la ley de Ohm, calcule los voltajes, también conocidos como caídas de voltaje, a través de las cargas o las resistencias, ¿no? A las resistencias o a los elementos que reciben la energía eléctrica de la fuente se les conoce como cargas eléctricas. Eso es muy importante también recordar, ¿ya? Y aquí están mostradas estas cargas, ¿no? Son tres resistencias conectadas en serie con una fuente de 12 voltios, ¿ya? Y nos piden que determinemos los voltajes en cada uno de los elementos. Entonces, esos voltajes, el B1, el B1, el B2 y el B3, yo los puedo calcular aplicando la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Yo tengo, por ejemplo, si quiero calcular el B1, ¿cuánto es la corriente que pasa por la resistencia 1? ¿Cuánto es la corriente que pasa por la resistencia 1? Aquí está, aquí dice. La resistencia que está pasando así y que pasa por R1, por R2 y por R3 que están conectados en serie, esa corriente es de 2 amperios. Entonces yo tendría que reemplazar aquí 2 amperios, 2 amperios multiplicado por la resistencia 1 que vale 1. Eso me va a dar 2 voltios. El B2 sería igual a los mismos 2 amperios que multiplica a la resistencia R2 que vale 2 ohmios y esto es igual a 4 voltios. Y finalmente el B3 sería igual a los 2 amperios que multiplican a los 3 ohmios que están ahí indicados, y eso me da 6 voltios. Si yo sumo esto de aquí, lo sumo a todos ellos, me da 2 más 4, 6 más 6, 12 voltios. ¿Sí ven? Son los 12 voltios que entraron de la fuente. Bien, entonces ahí están calculadas las caídas de voltaje del circuito, que es lo que me piden determinar en este problema. ¿Ya? Es el voltaje, esas caídas es el voltaje que van a tener tanto la resistencia 1 como la resistencia 2 como la resistencia 3 de este circuito. ¿Ya? Bien, vamos viendo cómo lo solucionan en la diapositiva. Ahí está. Dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. La primera resistencia, la R1, el B1, que le llaman B1, que es el voltaje en esa resistencia, sería igual a 2 amperios por un ohmio y eso da 2 voltios. B2, que es el voltaje en la segunda resistencia, en R2, es igual a 2 amperios por 2, eso da 4 voltios. Y finalmente, el voltaje en la resistencia 3, el B3, el que le llaman B3, es igual a 2 amperios por 3 ohmios, ¿no? Y eso es 6 voltios. La suma de esos tres voltajes, por principio de conservación de la energía, debe darnos 12 voltios en este circuito. ¿Ok? Bien. Ok, aquí viene un concepto importante, lo que se conoce como resistencia total equivalente, ¿ya? La resistencia total equivalente. Yo aquí tengo tres resistencias, R1, R2 y R3, ¿ok? La fuente, la fuente lo que hace es enviar una corriente, la fuente envía una corriente, ¿ya? O responde ella con una corriente hacia las cargas, dependiendo de cuánto es el valor de las cargas. Si las tres resistencias tienen un gran valor, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente va a ser pequeña porque encuentra mucha oposición al paso de la corriente en el circuito. Si yo pongo resistencias de valor bajo, la corriente va a ser más alta, ¿ya? Más alta va a ser. Bien, si yo ya deseo hacer cálculos, entonces
por lo general yo trabajo con una resistencia que represente a estas tres resistencias, por ejemplo, de este circuito. O sea, yo a las tres resistencias que están aquí, puedo convertirlas en una sola, que las representa a las tres, que es la resistencia equivalente o resistencia total, ¿ya? Que es la que está ahí. Si ustedes quieren calcular la resistencia total en un circuito serie, lo que deben hacer es sumar las resistencias. Por ejemplo, la resistencia total de este circuito serie sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Ya? Como la R1 vale 1, la R2 vale 2 y la resistencia 3 vale 3, entonces la resistencia equivalente me va a dar 6 ohmios. Eso es lo que me da, 6 ohmios. ¿Ok? El haber calculado la resistencia total equivalente me va a servir para luego poder calcular la corriente, ¿ya? La corriente que atraviesa el circuito totalmente. ¿Con qué la calcularía yo? Con la ley de Ohm, que sería igual por ejemplo, corriente es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Esa sería. Entonces, ¿yo qué calcularía? En ese momento lo que estaría calculando es la resistencia. ¿Qué pasa? Es que es esta corriente que está acá, ¿no? Ya, bueno, aquí le puse yo con minúsculas, le voy a poner con mayúsculas. Entonces, la corriente I es esta que está aquí, ahí está. Bien, entonces esa corriente es la que estamos nosotros calculando. ¿Cómo lo hicimos? Hallando una resistencia equivalente total y luego aplicando la ley de Ohm, ¿ya? Esta corriente entonces es la que pasa por aquí, por acá, por acá. Yo acabo de calcular la corriente en R1, R2 y R3. ¿Cómo? Calculando la corriente que pasa por la resistencia equivalente total, ¿ya? Eh, bien. Eso sería, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia equivalente total? Resistencia total o resistencia, o también llamada resistencia equivalente de un circuito serie, es sumando las resistencias que están conectadas en serie. R1 más R2 más R3 da 6 ohmios. Esa es la resistencia total o resistencia equivalente. ¿Ya? Bien, entonces, en este circuito recuerden que nosotros lo que hicimos fue convertir pues las tres resistencias en una sola. Eso es lo que hicimos. Convertimos las tres resistencias en una sola resistencia que es esta que está aquí. Ahora, yo podría aplicar, por aquí viene la corriente, es una corriente que dice que vale 2 amperios, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, este, calcular esa corriente de 2 amperios. Imaginémonos que yo no la conozco y la deseo calcular. Y yo sí tengo el voltaje de 12 voltios y calculé la resistencia equivalente que da 6 ohmios. Entonces yo puedo calcular la corriente con la ley de Ohm. Me quedaría que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia equivalente y eso va a hacer que la corriente es igual a 12 dividido para 6, es decir, que es 2 amperios, ¿no? Esa es la corriente del circuito y como se puede ver en el gráfico, justamente ese es el valor que colocan, 2 amperios. Ya aquí lo están calculando. Corriente total dice que es voltaje aplicado dividido para resistencia total o resistencia equivalente y eso da 2 amperios. Muy bien. Ya, en este problema, aquí tenemos un problema que nos dice lo siguiente. Dos resistencias de 680 y 120 ohmios están conectadas en serie con una batería de 9 voltios. Dos resistencias están conectadas con una batería de 9 voltios en serie, es decir, que la corriente que pasa por L1 es la misma corriente que pasa por L2. Están conectados uno después de otro. Me dicen que calcule la resistencia total del circuito. De este circuito calcula la resistencia total. También en el literal B me dice que calcule también la corriente a través del circuito, o sea, la I total, la IT.
También calcule las caídas de voltaje en las resistencias, tanto V1 como V2, determine sus valores, cuánto valen V1 y cuánto vale V2. Y el literal D dice, demuestre que la suma de las caídas de voltaje, demuestre que este voltaje más este voltaje ya es igual al voltaje aplicado. O sea, este voltaje, el V1 más el voltaje V2, me da 9 voltios. Eso es lo que me están eh, pidiendo que demuestre. O sea, que demuestre el principio de conservación de energía. Que si entran 9 voltios al circuito, esos 9 voltios tienen que reflejarse en las cargas. ¿Ya? Sumando los dos voltajes debería dar el voltaje total de alimentación del circuito. Bien, entonces nosotros, para solucionar este problema, ya vamos a hacer lo siguiente. Primero nos piden que calculemos la resistencia total del circuito. ¿Cómo calcularía yo la resistencia total del circuito? Lo que haría es, esto es conexión serie, entonces las convierto a esas dos resistencias en una sola resistencia. ¿Cómo? Pues aplicando la teoría. Nos dijimos que la resistencia equivalente de conexión serie es la suma de las resistencias que están conectadas en serie. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que la resistencia total, le están llamando, va a ser igual a R1 más R2, como se indica ahí. Es decir, que va a ser igual a 680 más 120 ohmios. ¿Y eso cuánto sería? 800 ohmios, ¿no? 800 ohmios. Ese es el valor de la resistencia total que tenemos en el circuito. O sea, esta que está aquí. Esa resistencia da 800 ohmios. ¿Qué más me piden calcular? La corriente a través del circuito. La corriente que pasa por estos dos elementos. Esa es la corriente. Esa corriente es la que está acá, pues. Si ven, es la misma. Sino que acá yo en vez de dibujar los dos elementos, estoy dibujando uno solo que los representa estos dos. Entonces yo puedo usar este circuito para calcular la corriente total. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? La corriente total, de acuerdo al circuito que está a la derecha, sería igual al voltaje T, voltaje total, dividido para la resistencia total. Entonces el voltaje total es de 9 voltios, la resistencia total es de 800 ohmios. ¿Ya? Entonces, ya, entonces yo, bueno, yo aquí tengo una calculadora, veamos cuánto me da 9 voltios. Un momentito, veamos. Ya, sería 9 voltios dividido para 800 ohmios. ¿Cuánto me da eso? Dice que me está dando 0 el resultado, el resultado es 0,01125 amperios de corriente, ¿ok? Pero recuerden que en ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica no solemos representar los números así con tantos decimales. Lo que hacemos es usar prefijos. Entonces, este numerito de aquí yo tendría que convertirlo a un prefijo, ¿no? Por ejemplo, a mí me sirve mucho el miliamperio aquí. Entonces, 0,01125 lo voy a convertir en miliamperios, ¿no? Entonces voy a colocar 0,01125 amperios que multiplican a un amperio que vale ¿cuánto? 1000 miliamperios. Eso va a ser igual, se van amperios, se van con amperios, y eso va a ser igual a 11,25, ¿qué cosa? Miliamperios. Esa sería la respuesta de la corriente total, ¿ya? Que atraviesa las dos resistencias, la R1 y la R2. Esa corriente es la misma que atraviesa la resistencia equivalente del circuito. 11,25 miliamperios. El literal C me dice que determine las caídas de voltaje V1 y V2, ¿ya? En este circuito. O sea, me están diciendo que calcule el voltaje V1 y el voltaje V2.
¿ya? Entonces yo voy a hacer eso. Voy acá arriba, voy a anotar la corriente total, dicen que vale 11, 11.25 miliamperios. Eso vale la corriente total, 11.25 miliamperios. ¿Cómo calcularía el B1? B1, por la ley de Ohm, vendría a ser la corriente que pasa por R1, que es la I total, multiplicada por R1, ¿ya? Entonces el B1 es igual a, sería 11.25. No lo puedo dejar así, como 11.25, tengo que pasarlo a amperios. Siempre se coloca así, ¿no? Por 10 a la menos 3, porque el mili vale por 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Amperios, que multiplica al R1. ¿Cuánto vale el R1? Vale 680. ¿Ya? Ahí está, multiplicación. Entonces el B1 es igual a, veamos cuánto me da. Sería, veamos cuánto da eso. 7.65 voltios. Esto da 7.65 voltios, el B1, ¿ya? El B2 sería igual a la corriente total, que ya vimos que vale 11.25 por 10 a la menos 3 amperios, multiplicado por la resistencia, que vale, la resistencia 2 vale 120 ohmios, y eso va a ser igual. ¿Cuánto me da eso? Se me están cambiando las diapositivas ahí. Veamos cuánto da eso. Multiplico por 120, ¿no? La corriente por 120 me da 1.35 voltios. 1, 1.35 voltios es lo que me da el B2. ¿Ya? Entonces fíjense, como B1 da 7.65 voltios y B2 da 1.35 voltios. Esas son las caídas de voltaje en las resistencias B1 y B2. Y el literal del último literal me dice que demuestre que la suma de las caídas de voltaje B1 y B2 son iguales al voltaje total aplicado, o sea, el voltaje de la fuente que es de 9 voltios. ¿Ya? El voltaje de la fuente que es de 9 voltios. Entonces, yo voy a hacer eso. Déjenme poner aquí una línea como para separar los cálculos. ¿Ya? Tenemos un cálculo. Y aquí, en esta partecita, voy a hacer el último cálculo, ¿no? Debería ser que se cumpla que BT es igual a B1 más B2. BT es el voltaje de la fuente, ¿ya? Es el voltaje de la fuente. Aquí ustedes pueden ver. Entonces, yo tengo que BT es igual a B1 más B2. Debería cumplirse eso. B1, ¿cuánto vale? B1 vale 7.65 voltios. B2 es 1.35 voltios y eso me da 9 voltios si lo sumo. Entonces, sí cumple, ¿no? El BT es 9 voltios, como podemos ver aquí, ¿no? 9 voltios, ¿ya? Entonces, así es como se haría este problema, ¿ya? Ustedes pueden ver cómo lo único que hemos hecho es aplicar la ley de Ohm, pura aplicación de la ley de Ohm por todo lado, ¿ya? Y en ciertos literales nos han pedido que demostremos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la suma de los voltajes me da el voltaje de la fuente, eso lo he mostrado acá. Y también me han pedido que calcule, por ejemplo, la resistencia total. La resistencia total a un circuito serie es la suma de las resistencias, entonces tendría 680 más 120 y eso da 800. ¿Ya? Bien, esa es la cuestión con este problema. Déjenme borrar las anotaciones para ver cómo lo solucionan en la diapositiva.
Sigamos. Entonces, la resistencia total dicen que da 800 ohmios. La corriente total es 11,25 miliamperios. Calcula las caídas de voltaje con la ley de Ohm. Ahí están. Y el literal de dice demuestra que la suma de esas caídas da el voltaje de la fuente, que es 9 voltios. ¿Ok? Y con eso, pues, estamos en lo correcto, ¿no? Bien, ahora tenemos este ejercicio que está aquí, que es básicamente el mismo anterior, pero en este problema ya no tenemos dos resistencias, sino que tenemos cuatro resistencias, cada una de 220 ohmios. Cada una de las resistencias de 220 ohmios. Entonces me piden que nuevamente calcule la resistencia total del circuito, la corriente a través del circuito, las caídas de voltaje en las resistencias y demuestre que la suma de las caídas de voltaje anteriores es igual al voltaje aplicado PT. ¿Ya? Eso básicamente es lo que me están pidiendo, ¿no? Que determine. Entonces el primer literal, calcule la resistencia total del circuito. Lo que tengo que hacer, lo que me están pidiendo que haga es que pues que convierta estas resistencias en una sola. Las resistencias las convierte en una sola. Entonces, eso es lo que se hace acá, ¿no? En una sola. Si la conexión es serie, la resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias como se ve aquí. La resistencia total, que también a veces le llaman resistencia equivalente, va a ser la suma de todas las resistencias, ¿ya? Entonces, ¿cuánto debería dar la resistencia? ¿Cuánto debería dar la resistencia total? Resistencia total, ¿cuánto debería dar? ¿Mm? Les dejo que piensen unos segundos. Bien, vamos viendo cuánto da la resistencia total. Yo tengo lo siguiente, resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias que están conectadas en serie. Es decir, R2, R1 más R2 más R3 más R4. Y la resistencia total, por lo tanto, va a quedar igual a 220, 220. Aquí veo que toditas valen 220, entonces vendría a ser 220 por 4, ¿no? ¿Y eso cuánto es? Sería 880 ohmios. Esa es la resistencia total del circuito, 880 ohmios. ¿Ok? Luego, el literal B me dice, determine la corriente a través del circuito, la corriente total. La corriente total que aquí en el gráfico es esta que está aquí, ¿no? Y en el circuito equivalente, que es este que está acá, que solo tengo la resistencia total, es la misma corriente. Mira, la corriente debe ser la misma, ¿no? Porque esta resistencia representa estas cuatro. Entonces, la corriente que la atraviesa esta resistencia debe ser la misma corriente que yo tenía acá dibujada, ¿no? Cuando yo tenía dibujadas las cuatro resistencias, es la misma corriente. Entonces, ¿cómo calculo? Yo puedo usar este circuito para calcular la corriente total. ¿Cómo calculo la corriente total? Piensen unos segundos, por favor. ¿Cómo se calcularía la corriente total aquí, en este circuito? Bien, para determinar la corriente total en este circuito, me tocaría aplicar la ley de Ohm, ¿ya? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Me va a decir que la corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia. El voltaje en el circuito o en el elemento, en la resistencia, que es la RT, es la R total, ya. Ustedes pueden ver cómo ese voltaje es el de 5 voltios, ¿no? El voltaje de la fuente es el que llega a la resistencia. Entonces es el voltaje de la fuente que vale 5 voltios dividido para la
resistencia total, que hace un momento la calculé, vale 880 ohmios. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Sería voltaje, que es 5 dividido para los 880 ohmios. Y veamos cuánto nos da eso. Voy a hacer el cálculo aquí en mi calculadora. 5 dividido para 880 me da, me da lo siguiente, veamos. Dice que da un valor, voy a anotarlo aquí abajo. La corriente, que por cierto le están llamando corriente total IT. La corriente total, pues, me da 0.005682 amperios. Eso es lo que me está dando la corriente total. Este es un número demasiado pequeño. Nuevamente, esta corriente total yo la tengo que convertir a miliamperios. Entonces, ¿cómo haría eso? Con un factor de conversión, ¿no? 0.005682 amperios. ¿Cuántos miliamperios tiene un amperio? Tiene 1000. Entonces, un amperio que tiene 1000 miliamperios, ya, simplifico, simplifico, y me queda, que me quedaría 5,682, ¿qué cosa? Miliamperios, ¿ya? Ese sería el valor de la corriente total en el circuito. 5,682 miliamperios. Ya, entonces he solucionado ahorita el segundo literal. Ya tengo el literal A solucionado, el literal B también lo acabo de solucionar. El literal C me dice que determine las caídas de voltaje en las resistencias, en R1, en R2, R3 y R4. Ya, o sea, determine cuánto vale B1, cuánto vale B2, cuánto vale B3 y cuánto vale B4. Ya, eso me está pidiendo que determine. ¿Cómo determinaría yo esas caídas de voltaje? ¿Cómo las calcularía yo a esas caídas de voltaje? Entonces, perdón. Vamos a pensar, les voy a dejar unos segunditos para que piensen cómo calcular B1, B2, B3 y B4. Ok, ¿cómo calcularíamos entonces B1, B2, B3 y B4? Veamos. Voy a ponerlo con otro color, con color rojo. Ahora sí vamos viendo, ¿no? Ok, B1 es, por la ley de Ohm, sería igual a BT por R de la resistencia 1, R1. IT, ¿cuánto vale IT? IT dice que vale 5,682 miliamperios. Entonces sería 5,682 por 10 a la 3 amperios multiplicado por la resistencia R1 que vale 220 ohmios. Ya, ¿cuánto me da eso? Déjenme ver en la calculadora. Da 1,25, prácticamente cerrados, ¿no? Me está dando 1,25 con unos, aquí yo tengo 0,04 voltios, ¿no? Eso prácticamente es 1,25 voltios, ¿ya? Descartando eso, esas cifras decimales extras, ¿no? Entonces, yo tengo 1,25 voltios en la resistencia 1. Esa sería la caída de voltaje en la resistencia 1. Pero aquí yo me puedo dar cuenta que la resistencia 2 tiene el mismo valor de resistencia, 220. ¿Ya? Es el mismo valor que tiene R1, 220. R3 también tiene 220 y R4 tiene 220. Por lo tanto, y aparte la corriente que va por estos elementos es la misma, ¿no? Es la misma IT que va por R1, por R2, por R3 y por R4.
Por lo tanto, B2, B3 y B4, ya, B2 va a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser lo mismo, ¿no? 1.25 voltios, porque si yo lo calculo, yo utilizaría las mismas corrientes y la misma resistencia. Entonces B2 me va a dar lo mismo que B3, lo mismo que B4 y finalmente lo mismo que B1. ¿Y cuánto vale B1? 1.25 voltios. O sea, cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos, pues tiene ahorita una caída de voltaje de 1.25 voltios. ¿Ya? Si yo sumo los 1.25 de cada uno de ellos, ¿cuánto de voltaje me va a dar? Me va a dar el voltaje de la fuente, que es 5 voltios, que es justamente el último literal. ¿Ya? Acabé de calcular las caídas de voltaje y en el último literal me dice súmelas todas esas caídas de voltaje para ver si le da el voltaje total. Ya, yo si quieren puedo sumarlos. Por ejemplo, sumo B1 más B2 más B3 más B4. Esto es como que cada uno de estos vale 1.25. Cada uno vale 1.25. Entonces, si yo sumo los cuatro 1.25 que tengo, lo que me va a dar es 5 voltios, ¿no? Entonces, el voltaje total va a ser igual a los 5 voltios, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está el último literal, el literal D también comprobado. ¿Ok? Bien, esa es la manera en la que se resuelve entonces este problema, este circuito. Tenemos que nosotros no, es muy sencillo, realmente no es nada complicado resolver estos circuitos. Ustedes solo utilizan una ecuación, que es la ley de Ohm, prácticamente. ¿Ya? Esa es la única ecuación que se utiliza. Hemos aprendido que cuando la conexión es serie, la resistencia total es la suma de las resistencias. Eso también tienen que recordar, ¿no? Para poder resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Algo muy importante que ustedes tienen que observar es la notación, ¿no? Fíjense en la notación que se está utilizando. Nosotros aquí calculamos una corriente, nos dio un número muy grande, lo convertimos ese número en miliamperios, ¿ya? Esto es bastante común hacerlo en electrónica, sobre todo. En electricidad también, en ingeniería eléctrica también se hace eso. Cuando tenemos números muy pequeños, los convertimos al prefijo, por ejemplo, a mili, ¿ya? 5.682 miliamperios. Como lo hice con un factor de conversión que ustedes deberían aprendérselo de memoria. Un amperio, ¿cuántos miliamperios tiene? 1000 miliamperios. Ya con eso pueden hacer la conversión. ¿Ok? Bien. Ok, por ahora vamos a llegar hasta aquí nomás con nuestra presentación. Bien, muchas gracias.